todo el universo de Power Platform, Power Automate, Power BI, Power Apps, tienen su grupo de características en especial. En este momento yo les voy a explicar las características de RPA. Entre sus características principales tenemos el aumento de producción, ya que esto nos permite liberar al equipo de trabajo de tareas repetitivas que requieren mucho tiempo con una automatización basadas en APIs, que son fáciles de usar. Aplicamos el método de no code o low code, que pueden ser, y para esto el equipo de trabajo puede centrarse en tareas más importantes. Simplificar y unificar los procesos de trabajo. Nosotros con Power Automate Desktop podemos conectar un sinnúmero de aplicaciones, un sinnúmero de datos y un sinnúmero de servicios en la nube con cientos de conectores y miles de pantallas. Reducimos costos, errores y mejoramos la seguridad. Proporcionamos una orientación integral al usuario para optimizar los procesos de venta, marketing y servicios con independencia de su complejidad. Conectamos a la información que necesitamos. Optimizamos los procesos de principio a fin, aprovechando todos sus datos y conectándose a ellos, vengan del origen que vengan. Por ejemplo, si estos datos vienen del database de Microsoft. Y por último, no menos importante, tomamos decisiones más fundamentadas. Extraemos valiosos conocimientos utilizando análisis asociados a los datos de los flujos de procesos de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, dentro de nuestras instituciones, nos valemos de flujos, nos valemos de procesos para llevar nuestra jornada diaria bien organizada. De la misma forma trabaja RPA. Nosotros, usando flujos, usando procesos, enseñándole al robot, entre comillas, permitimos que extraiga valiosos conocimientos de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestra vida laboral diaria, etcétera, etcétera. De la misma forma, como Power Automate Cloud, Power Automate Desktop, RPA, tiene sus usos en la banca, sus usos en la industria automotriz, en la industria de fabricación, compañías, atención sanitaria, educación, etcétera, etcétera, y las que me falten por nombrar. RPA es una herramienta tan versátil que se puede ajustar a cualquier ambiente laboral. Aprovechamos las capacidades de automatización con RPA, creando flujos, interactuando con herramientas cotidianas, dígase el caso de correo electrónico, dígase el caso de Office, dígase el caso de todo el suite de Office 365, Word, Excel, PowerPoint, bases de datos. Podemos hacer el uso de aplicaciones modernas y heredadas. Unos ejemplos de tareas simples y complejas que puede automatizar la persona son: nosotros podemos organizar rápidamente los documentos mediante acciones de carpetas y archivos dedicados. Podemos extraer con precisión datos de sitios web, de Google, Mercado Libre, páginas del Estado, páginas financieras, y estos almacenarlos en archivos de Excel mediante la automatización de los mismos. Aplicamos las capacidades de automatización de escritorio para poner su trabajo en piloto automático. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos todos los días que realizar un proceso, por ejemplo, de descarga de información de un repositorio X. Esa información tenemos que pasarla a un Excel. De ese Excel nosotros tenemos que dividir esa información por columnas, por filas, tenemos que modificar campos, tenemos que realizar cálculos. Todas estas acciones nosotros las podemos desarrollar, las podemos plasmar dentro de un flujo y enseñarle a nuestro robot. Entre los usos que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, está el servicio al cliente, que RPA ayuda a las empresas a brindar un mejor servicio al cliente al automatizar las tareas del centro de contacto. En contabilidad, las organizaciones utilizan RPA para contabilidad general, la contabilidad operativa, como les estaba diciendo.
No sé si entre los asistentes esté alguien de la parte financiera, me podrá dar la razón que estas acciones repetitivas, estas acciones tediosas, nosotros podemos ingresar con el RPA y esas acciones repetitivas y esas acciones tediosas, transformarlas en un flujo de proceso automatizado. De igual forma, en los servicios financieros, para pagos de divisas, automatización de aperturas y cierres de cuentas, gestión de solicitudes de auditoría, etcétera, etcétera. Y podríamos pasar toda la tarde hablando de los usos que nosotros le podríamos dar al RPA, pero tenemos que tomar en cuenta que esto depende del proceso de la tarea que queremos atacar, que queremos darle solución. Después que nosotros sabemos las tareas que realizamos para atacar esa solución, nosotros debemos crear un flujo de trabajo. ¿A qué me refiero con crear un flujo de trabajo? No es lo mismo ir de A a C sin pasar por B. De esa forma trabajan los robots. Tal vez nosotros podríamos programarlos para que de A se vaya a Z y regrese a C y D, pero las variables a controlar son infinitas. Por tal motivo, una buena práctica dentro de RPA es crear en primer lugar el flujo de trabajo. Y a partir de ese flujo de trabajo, nosotros podemos crear el proceso de trabajo. Y con nosotros que ya creado el flujo y el proceso de trabajo, nosotros podemos enseñarle al robot lo que va a hacer. Porque como yo con la experiencia que tengo, he visto que RPA lo que hace es simular las acciones que realiza la persona. Por ejemplo, yo estar en camino todos los días tengo que descargar esta información. Después de descargar la información, tengo que abrir un Excel. Después de abrir un Excel, tengo que ponerle nombres a las columnas. Después de ponerle nombres a las columnas, tengo que ponerle filtros, tengo que ponerle diseños, no sé, tablas. Entonces, todo eso es un proceso. Valga la redundancia, por algo se llaman procesos automatizados robóticos. Las ventajas. De la misma forma como Power Automate Cloud, Power Automate Desktop tiene sus varias ventajas, entre las que podemos observar servicios de mayor calidad y precisión, mayor cumplimiento normativo y compliance, la reducción de costos y mayor velocidad. Tenemos la mejor satisfacción de clientes, empleados y partners, mejor gestión, escalabilidad y ahorro de tiempo, mejor registro y análisis de procesos, disminución de errores humanos y la simplicidad, versatilidad y transversalidad. Cuando lleguemos a la parte de continuación a la parte de ejemplos y ejercicios, nos daremos cuenta el porqué de estas ventajas, y a lo menos la última, porque es simple, porque es versátil y nos brinda todas estas ventajas. Listo. Vamos a pasar a lo que es la herramienta. La herramienta de la misma forma es Power Automate Desktop. Perdón, si me permiten. Esta es la herramienta. Es una herramienta de la misma forma intuitiva. Aquí lo que nos permite, esta es la parte de desktop, ¿no? A diferencia de la parte de cloud, aquí lo que nos muestra son los flujos creados, los flujos compartidos, y de la misma forma que cloud, RPA o Power Automate Desktop, nos da unos ejemplos para nosotros realizar nuestra introducción. En la parte superior izquierda, donde está el puntero mouse, nosotros tenemos la opción para crear nuevos flujos. Nosotros aquí en este momento le damos el nombre y lo creamos. Y eso nos muestra una plantilla. Nosotros tenemos aquí la parte para configuraciones de búsqueda, de actualización. Como en Power Automate Cloud, también podemos manejarnos a través de entornos para producción, para desarrollo, etcétera, etcétera. Y también nos brinda la opción de premium. ¿Por qué me voy a detener en esta parte de premium? De la misma forma que Power Automate Cloud,
Power Automate Desktop también nos permite tener un trial, como se le conoce, o un periodo de prueba, que en lo que nosotros podemos analizar los beneficios que nos brinda la parte premium, en la clase, en conectores, en acciones, en procesos, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos visto un poco de teoría, les he mostrado la parte de inicio, vamos a los ejercicios. El primero que les voy a mostrar podría ser algo sencillo, pero es de gran uso. Dígase la extracción de datos para su análisis. Entonces aquí les presento lo que es un ejemplo, es un ejercicio en donde nosotros vamos a buscar la tercera opción que nos despliegue el buscador de Google. Por ejemplo, si yo busco autos, este RPA va a escoger la tercera opción. Antes de comenzar, les voy a enseñar de manera rápida las partes que tiene nuestra pantalla. En la parte de arriba tenemos nosotros nuestras pestañas, tanto para las diferentes opciones, en archivo para guardar, para salir, edición. Tenemos para hacer depuraciones. De la misma forma, esta opción de grabador, lo que nos permite es que nosotros le damos OK a grabación y todas las acciones que nosotros comencemos a realizar, dígase con el mouse, con el teclado, Power Automate Desktop las captura y nos crea un flujo. Y nosotros a partir de ahí, nosotros podríamos seguir editando nuestro flujo. Tenemos unas vistas. Estas vistas es para nosotros configurar nuestra pantalla y la parte de ayuda. Esas son las ventajas también de esas herramientas de Microsoft que tiene su documentación, una parte de learning, la comunidad, comentarios, un blog, etcétera, etcétera. Antes de pasar, aquí quisiera detenerme un momento y esto les digo por experiencia. Esta es la versión 2.23.114.222.17. ¿Por qué me detuve aquí en la parte de versiones? Al momento que nosotros creamos una versión bajo este número, bajo esta versión, valga de redundancia, y nosotros queremos pasar a otra versión, son de las pocas novedades que yo les podría decir que tiene Power Automate esto. Si nosotros queremos pasar a otra versión que no sea la misma o inferior, los flujos que nosotros tengamos en ese momento nos van a dar error por versionamiento. Así que otra buena práctica es que siempre comprobemos las últimas actualizaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos regresamos, ¿no?, a nuestra pantalla principal, buscamos configuraciones y buscar actualizaciones. De manera automática se actualizaría. En este caso, yo ya tengo la última versión, por lo que les comento. No debemos dejarnos ganar por las actualizaciones, porque son una de las pocas fallitas, se puede decir, que tiene Power Automate esto. Ok. Otra de las partes, como pueden ver, está dividido en tres secciones. La parte central es en donde nosotros arrastramos, desplegamos nuestras acciones. En la parte izquierda, nosotros tenemos nuestras acciones y en la parte derecha tenemos lo que es variables, elementos de interfaz de usuario y imágenes. Ok, iniciemos un poco la parte derecha. La parte derecha es para nosotros la creación de variables. Nosotros podemos crear variables de entrada y de salida y las variables de flujo, que son las que automáticamente se crean cada vez que nosotros arrastramos una acción. Dentro de las interfaces de usuario, esto nos quiere decir que son los botones que nosotros capturamos, los labels, los cuadros de texto, los combo box. En tal caso, yo aquí he capturado un cuadro de texto y aquí he capturado el tercer dato. Ya cuando pasemos a la parte del ejercicio, entenderán esta parte. Y por último, las imágenes.
Power Automate Desktop también nos facilita la opción de subida de imágenes. ¿A qué me refiero con esto? En tal caso, voy a abrir esta parte. En tal caso que nosotros queramos dar clic, por ejemplo, en organizar, o queramos dar clic aquí en dictar, pero en tal caso nosotros no podemos o no nos reconoce o buscamos otra opción para nosotros darle clic. Lo que nos permite Power Automate Desktop es capturar esta zona como una imagen. Entonces, al momento que se captura esa imagen, todas las imágenes que nosotros hemos capturado se van a guardar en esta sección. Ok, esto en la parte de la sección derecha. En la sección izquierda, nosotros tenemos todas las opciones de acciones con las que podemos trabajar dentro de Power Automate Desktop. Tenemos la creación de variables, usos de variables. De la misma forma, trabajamos con condicionales, se trabaja con bucles, tenemos controles de flujos, la parte para ejecución de flujos. Podemos ejecutar un flujo dentro de otro flujo. Podemos acceder al sistema. En este caso, podríamos hacer un ping. Podríamos esperar un proceso. Dígase usted que se active un servicio y mientras eso no pase, no va a seguir procediendo el proceso, el RPA. Tenemos opciones de estación de trabajo, imprimir documentos, obtener impresoras, establecer. Lo que aquí nos facilita es para nosotros poder tener estas opciones a mano. Por ejemplo, al momento que se acabe un flujo de gran tamaño, al momento que se acabe, podemos mandar a apagar el equipo o en tal caso cerrar la sesión de usuario. Opciones de scripting para nosotros traer scripts de DOS, JavaScript, de Python, PowerShell, JavaScript, que por el momento están trabajando. Como les mencionaba la semana pasada, de la misma forma en que como o Power Automate Desktop, también se va actualizando, eh, en tal caso. Ok. De la misma forma, podemos trabajar con archivos. Tenemos diferentes acciones para trabajar con archivos. Podemos copiarlos, moverlos, eliminarlos. Podemos trabajar de la misma forma con carpetas, con compresión de archivos. Archivos sí, podemos descomprimir archivos. Y así un sinnúmero de acciones. Mientras vayamos realizando o observando esos ejercicios, vamos a ir explicando los que vayamos usando. Ok. Como les decía, perdón, este primer ejercicio nos va a ayudar a buscar la tercera opción dentro de una búsqueda, para lo cual, en primer lugar, dentro de la opción de automatización de explorador, nosotros tenemos las opciones de extracción de datos y el rellenado de formularios, dentro de las cuales nosotros podemos llamar a un nuevo Chrome, una nueva página de Chrome, Internet Explorer, Firefox, Edge. En este caso, estamos trabajando con Chrome. Antes de nosotros trabajar con Chrome, nosotros tenemos que agregar nuestras extensiones. Dígase para Edge, para Chrome o para Firefox. Entonces, si nosotros agregamos nuestras extensiones, automáticamente Power Automate la instalará, mejor dicho. En este caso, como yo ya la tengo, ya está instalado, pero esta es nuestra extensión que previo al uso de estas herramientas de web, debe estar levantada esta extensión. Ok, entonces como les manifestaba, arrastramos una acción para iniciar un nuevo Chrome. Dentro de cada una de nuestras opciones, nosotros tenemos la posibilidad de llenar de estos parámetros. Y dentro de los parámetros también tenemos opciones. Por ejemplo, para la opción iniciar nuevo Chrome, tenemos estos métodos de inicio. Dígase, iniciar una nueva instancia o asociar una nueva instancia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando inicia una nueva instancia, abre
una nueva página. Pero si nosotros escogemos asociar a una instancia en ejecución, esa instancia ya debe estar previamente abierta. Dígase, la página de Mercado Libre o la página de Google, en este caso, ya deben estar abiertas. Otra de las ventajas dentro de los parámetros es que nosotros podemos mandarlas como variables. Dígase en tal caso que aquí yo quiero mandar una variable de entrada, la voy a llamar página web. ¿Qué tipo de dato es? El valor predeterminado, entonces aquí sería google.com. Un nombre externo, Google, y una descripción, una página web. Y la guardamos. Entonces, en este caso, en vez de yo escribir dentro de toda la URL, yo solo llamaría a mi variable. Esas son otras de las ventajas que tenemos dentro de Pad. Como no lo voy a usar, la voy a eliminar. Cabe recalcar que si nosotros llegamos a eliminar esa variable y está siendo usada, nos va a dar error dentro de nuestro flujo. Ok, para el siguiente paso, vamos a utilizar lo que es esperar al contenido de la página web. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que en el caso, esta opción no existe o está deshabilitada, porque también podemos nosotros deshabilitar acciones. No existe esta parte o está deshabilitada. Entonces, nosotros iniciamos Chrome y el robot sabe que al momento que ya saltó esta acción, ya tiene que rellenar el campo. Pero, ¿qué sucede si ese tiempo de espera, mientras se abre el Chrome, hasta que pase a la siguiente acción, eh, no existe, o no existe ese tiempo de espera? Entonces nos va a dar error. Entonces, por tal motivo es que nosotros aquí, en vez de, porque aquí hay varias opciones. Por ejemplo, si nosotros queremos esperar, si nosotros queremos aquí esperar el proceso, tenemos aquí esperar el proceso, esperar el archivo, esperar imágenes, ventanas. Otras de las que también se utiliza es esperar, es una espera. Se suspende la ejecución del flujo durante un número de segundos especificados. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner 5 segundos y le elimino esta. Entonces, como cualquier editor de códigos, también nosotros tenemos aquí la funcionalidad de poner un time stop, un stop, y vamos a darle aquí un ejecutar. Aquí ya nos abrió la página y como pueden ver, esperó los 5 segundos para saltar a la siguiente opción, que es rellenar. Como yo le puse este stop, va a quedarse en pausa mientras tal vez están revisando algo, están corrigiendo algo, o en tal caso saben que va a haber un error. Entonces aquí le detenemos. La opción de rellenar campos de texto. Como cualquier opción de rellenar, nosotros aquí escogemos la instancia en donde vamos a rellenar el campo. En este caso vamos a rellenarla en la instancia de browser. Escogemos el elemento que vamos a rellenar. En tal caso, nosotros decimos al momento que nosotros como pusimos ya google.com, nos va a direccionar a esta página y capturamos de esta área de texto. Entonces, Power Automate o PAD nos da la opción que nosotros podemos agregar elementos con nuestro, este es un selector de elementos GUI. Aquí mismo, como les decía, este es pad es muy intuitivo, tiene mucha ayuda. Entonces, cada ayuda tiene sus instrucciones. En tal caso, aquí pues, nos dice que para marcar cualquier elemento de la página web, entonces, mientras nosotros vamos pasando el puntero del mouse por la página web, pueden ver que nos está seleccionando
Aquí, por ejemplo, una entrada de texto, a este le reconoce como un divisor o como un botón, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí vamos a coger control, clic izquierdo o botón primario y ya lo tenemos escogido. Entonces aquí también nos da la opción de saber qué hemos escogido y tenemos aquí también, nosotros podemos ingresar qué queremos buscar. Por ejemplo, aquí yo le puse como un dato quemado. Vamos a buscar cualquier cosa que tenga que ver con Power Automate. Entonces, de la misma forma, yo podría crear una nueva variable y que todas esas variables, por ejemplo, me vengan de un archivo de texto, todas las búsquedas que yo quisiera realizar. Así que todos los elementos que yo he capturado se van a guardar aquí. Y este es el último elemento que yo capturé. Nosotros podemos aquí, de la misma forma, darle un nombre. Por ejemplo, campo de búsqueda. Entonces, nosotros con eso mismo ya podemos saber cuál vamos a utilizar. Asimismo, se colocó una espera para no estar corriendo ese riesgo de qué pasaría si pasa esa espera, qué pasaría si no tengo ese campo que dé esa pausa, que dé ese toque de espera mientras el flujo se está procesando. Y por último, vamos a utilizar una opción de botón. Esta acción se llama presionar botón en página web. De la misma forma, vamos a escoger qué instancia de explorador web vamos a utilizar. Y y de la misma forma, vamos a utilizar nuestro tercer dato. Por ejemplo, aquí, cuando se hizo esta prueba, puse Ecuador. Entonces, el tercer dato me salió Ecuador versus Brasil. Ok, eh, vamos a ejecutar este ejercicio y veamos cómo nos va. Ok, está bien, ya. Como vieron, este proceso se realiza de forma automática, de forma rápida. Así que nosotros también para poder visualizarlo de forma didáctica, en la parte de abajo nosotros tenemos información, por ejemplo, de flujos, de acciones, qué acción está seleccionada. Por ejemplo, si selecciono 2, 3, 4, me va a ir seguir marcando. Y este campo de aquí nos ayuda a retardar el proceso en sí. Por ejemplo, la base es de 1000 milisegundos. ¿Qué pasaría si yo le pongo aquí 600 milisegundos? Le mandamos de ejecutar de nuevo. Ok, como pudieron ver, el simple hecho de haber puesto Power Automate, la tercera opción fue Power Automate Desktop y directamente el flujo nos llevó a esta opción. Digamos que quiero aumentarles más opciones aquí. Dentro de automatización del explorador, en una de esas opciones tenemos cerrar explorador web. De la misma forma, escogemos la instancia que vamos a cerrar, damos guardar y ejecutamos. Como pudieron observar, al momento que ya presionó el botón de tercer dato, nos mostró la pantalla, así que la siguiente acción fue cerrar el explorador web. Esto en sí es lo que uno de los, como les decía en la parte teórica, nosotros podemos automatizar estos procesos, automatizar estas acciones.
Ok, listo. Aquí tenemos la opción de guardar, como todo trabajo. Así que, ya que hemos analizado el primer ejercicio, pasemos al siguiente. En este ejercicio vamos a analizar la parte de archivos y la parte de carpetas. Para este ejercicio, lo que va a realizar el proceso, lo que va a realizar el robot, es obtener los archivos de una carpeta y utilizando un bucle, en este caso el for each, por cada uno de los elementos encontrados en esta carpeta, los va a guardar en esta variable files, va a establecer una nueva variable llamada file name por cada archivo que se encuentra en esta carpeta, por cada current item. Aquí current item también nos da la facilidad que dentro de su variable hay, se puede decir una subvariable. Por ejemplo, dentro de current item nosotros podemos ver el tiempo de creación, si es que existe, su nombre completo, si está vacío, si está oculto, la fecha de modificación, el nombre, la ruta, el directorio, la extensión, si es que es un archivo, y aquí nos muestra el tipo de dato que nosotros vamos a utilizar. En tal caso, yo he utilizado nombre sin extensión, o sea que por cada archivo que salga de aquí, no va a tomar en cuenta la extensión. Y por último, todos los archivos que salgan de esta carpeta los va a mover a otra carpeta. Ok, entonces aquí la ruta de archivos de la carpeta de donde se van a obtener es la siguiente. Nosotros podemos filtrar los archivos, los de filtrado por Excel, XLSX, y esta es la variable que me produce. Nosotros también aquí podemos desactivar para que no consuma recursos. Tenemos opciones avanzadas para la obtención de archivos. Ok, con respecto al for each, aquí lo que nos pide es el valor que se iterará, el valor que comenzará a iterar por cada uno de ellos. Es, es la variable que se creó en el paso de acción previa. Con respecto a mover archivos. Para mover archivos de la misma forma, nosotros tenemos que explicarle al robot qué es lo que queremos mover. Por tal motivo, aquí se ha escogido la variable que creó por el bucle for each. Entonces, quiere decir que se van a mover cada ítem que salga de la carpeta de archivos. ¿A dónde se van a ir? A una carpeta de destino. Y si el archivo existe, tiene sus opciones. Si el archivo existe, sobreescribir o no hacer nada. Y de la misma forma nos crea una variable. Ok, entonces, por motivos didácticos, les voy a mostrar esta parte. Perdón, esto estaba aquí. Ya. Entonces, el RPA va a tomar todos los archivos que coincidan con LSX, todos los archivos, y los va a guardar en esta variable. Después que ya los tiene guardada en esa variable, va a procesarlos y los va a mover a esta carpeta. Esta carpeta está vacía. Veamos qué sucede. Este también es un proceso por debajo, es un proceso que no es visible al usuario en este caso, pero como pudieron observar, aquí está el estado es correcto. Aquí nos muestra las variables, el último que movió. Por ejemplo, aquí está full name, esta es toda la ruta completa. Este es el nombre del archivo que movió, esta es su extensión, este es el nombre sin extensión. Entonces nosotros podemos jugar con estas variables. Como vieron, yo le asigné a la variable file name
el último, el nombre sin extensión, así que esto es lo que me devuelve. En la variable files que se creó al principio, nos muestra cuáles son los que cumplieron con la premisa de ser .xlsx, un archivo Excel. Y por último nos muestra los archivos movidos. Así que si nosotros vamos a nuestra carpeta, podemos ver que aquí solo quedaron los .csv. Si vamos a nuestra carpeta procesados, los únicos que se movieron fueron los de XLSX. Así que puede ser un ejercicio simple, pero que tiene varias utilidades. Ok, eh, no sé, 5 para las 4, como la semana pasada, ¿qué les parece si tienen alguna duda, nos damos un break, unos 5 minutitos, y les ayudaría con cualquier duda, alguna pregunta, alguna duda que tengan? Buenas tardes. Recuerden que si tienen alguna inquietud sobre el contenido que hemos revisado hasta el momento, pueden levantar la mano y habilitamos su micrófono para que puedan participar y hacer su consulta. Para quienes nos hicieron consultas con respecto al licenciamiento, hemos respondido por medio de nuestro chat y si desean que les hagamos llegar la información más detallada sobre licenciamiento, o sea, precios, información, alcance sobre las licencias, pues les haremos llegar por correo electrónico para que tengan la información directamente en sus bandejas de correo. Veo que tenemos una pregunta. Aquí está alguien levantando la mano. Le voy a habilitar ahora el micrófono y aprovecho la oportunidad también para invitarlos a seguir nuestra página de LinkedIn. Queremos crecer en seguidores, así como llegamos a ustedes para organizar todas estas sesiones, pues mientras más seguidores tengamos, esto nos ayuda a crecer y poder llegar a más personas. El contacto dice PC Financiero. Voy a habilitarle su micrófono. Listo. Puede activarlo y hacer su pregunta. Ok, ¿sí me escuchan? No sé si alguien tiene una pregunta. Por aquí vi en el chat. ¿Me escucharon? Perdón. Sí, No, sí. ahora ya te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuál Ya, es tu disculpe. inquietud? Mi nombre es Grace y mi consulta es, ¿qué sucede cuando yo debo ingresar una clave para bajar información, sea de alguna página web o para acceder a una carpeta para guardar archivos o extraerlos de ahí? ¿Qué pasa con esa clave? ¿Se queda grabada en algún lado? La seguridad sobre esas claves. Ok, muchas gracias. Discúlpame, no te escuché bien tu nombre, pero gracias por tu pregunta y es una gran pregunta con respecto a la seguridad. En un ejercicio posterior les voy a enseñar la parte de seguridad, pero para responder tu pregunta, permíteme comparto nuevamente la pantalla. Ok, bueno, vamos con este ejercicio. ¿Qué sucede con los usuarios? ¿Qué sucede con las contraseñas? ¿Qué sucede con los enlaces que queremos que no sean visibles? Que no sean visibles en este caso al momento que se esté, dígase usted, desarrollando o cuando ya esté en producción. Entonces yo les manifestaba que aquí nosotros podemos crear variables. Al momento de nosotros crear variables, por ejemplo, el nombre de la variable va a ser pass de password. Es un tipo de texto. De la misma forma tenemos como numéricos, booleanos, listas, tablas, objetos personalizados. Como nuestra contraseña es un texto, por ejemplo, le voy a poner pad 1, 2, 3, 4. ¿Qué es esto? Esto es una password.
Y aquí podemos ponerle que es la paz de ingreso. ¿Ok? Esta opción de marcar como confidencial es lo que responde a su pregunta. Al momento que nosotros le marcamos como confidencial y la guardamos, pueden observar que ya está oculta. Y si la utilizamos dentro de un flujo, de igual manera, al momento de desplegarse dentro de la aplicación web, dentro de la página web, va a salir como regularmente sale, en puntitos. Así que de esa forma, Power Automate Desktop o PAD nos ayuda a mantener la seguridad, mantener ocultas nuestras contraseñas, nuestros usuarios, en sí nuestras variables o en sí el dato que nosotros queremos ocultar. Espero asimismo de tal forma que eso haya contestado a tu pregunta. Sí, gracias. Con mucho gusto. Perfecto, tenemos otra manito levantada por aquí. Voy a habilitarle el micrófono. Permítanme un minutito. La pregunta es de José, déjenme ver. No, ya no, ya tenemos. Creo que ya la pudimos responder por chat. Muchas gracias. De momento, esas son las inquietudes que tenemos. Solo para que los demás miembros del grupo puedan saber cuál era la consulta que nos hicieron por chat es, ¿qué pasa cuando el RPA, que ya está programado para una página web, se mueve algún icono? ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Ok, sí, justamente le estaba leyendo esa pregunta. Como pudieron observar, a ver, es mejor que cuando se ven que cuando se escucha. Aquí hay otras opciones para las acciones de mouse y teclado. Nosotros podemos bloquear entrada de teclado, obtener la posición del teclado, porque es muy valioso esto para saber hacia dónde ir y hacia dónde no debe ir. Mover el mouse a la imagen, como yo les decía, pues, tenemos la oportunidad de subir imágenes. Mover el mouse a texto en pantalla, por ejemplo, si yo quiero mover a grabadora con esta opción, yo capturo este espacio de grabadora gracias al motor de Windows OCR. Ya les expliqué la semana pasada, pero en cortos es que este motor de Windows OCR lo que hace es capturar toda la pantalla, capturar la pantalla como una imagen y hacerla pedacitos. Entonces, nosotros comenzamos a parametrizar y llegaríamos a la parte de grabadora. Ya, pero ¿qué pasa digamos, si grabadora ya no está aquí arriba y está aquí abajo? O sea, porque nosotros sabemos que todas las aplicaciones web, páginas web, todo lo relacionado a tecnología se actualiza y está en un cambio constante. Ahora, vamos con respecto a una página web. Digamos que Gmail se pasa a la parte de aquí abajo. Entonces nosotros tendríamos que volver a programar esa acción para búsqueda, se puede decir, para búsqueda de esta acción, de este parámetro de esta página. Así que lo que se recomendaría aquí es hacer uso del código de la página. Entonces nosotros con el código de la página, llegas en tal caso, nosotros marcamos aquí y ya tenemos nuestro vínculo con este enlace. Porque como ven, este es un tipo A, entonces sabemos que esto nos va a llevar a otra página. Y dentro de la misma, esta tiene ya sus parámetros. Entonces, si nosotros jugamos con los parámetros, en este caso de JavaScript, nos va a permitir que el robot entienda qué buscar. Entonces, con eso nosotros ya no estamos al margen de qué pasaría si se cambiara la ubicación de algo. Entonces, como les digo, si esto pasara a otra ubicación dentro de la pantalla, nosotros
parametrizándole al robot, enseñándole, explicándole al robot que no tiene que buscar la ubicación, sino buscar la codificación en este caso, ya solucionaríamos esa parte. Y es una buena práctica realizar esto, porque así, de tal manera, nosotros no dependemos de movimientos de mouse, no dependemos de imágenes subidas, no dependemos, por ejemplo, tampoco dependeríamos de volver a capturar el interfaz de usuario. Dígase, por ejemplo, si nosotros aquí en esta nos dice que este texto, seleccionar esta etiqueta. Entonces, en este caso, nosotros ya nos valdríamos no de la interfaz de usuario, sino nos valdríamos de su etiqueta. Esto es otra de las ventajas que nos brinda PAD, porque aquí, como pueden observar, ya nos devolvió el código nos devolvió el código de este selector. Entonces, con eso nosotros podemos jugar con este selector. Tenemos los elementos, tenemos atributos, tenemos operadores. Entonces, nosotros comenzaríamos a jugar con nuestro selector. Y así evitaríamos que si hay un movimiento, de ubicación, no correría el riesgo que el proceso se caiga. De la misma forma, espero que esta explicación haya respondido tu pregunta. Ok, listo. Si no tenemos más preguntas, sigamos analizando el resto de ejercicios. Bien. Listo. En este siguiente ejercicio vamos de la misma forma, a utilizar un Excel. Vamos a utilizar Excel para copiar datos entre dos archivos. Vamos a hacer uso de nuestra pestañita de Excel, todas las opciones que nos devuelve Excel. Las principales, desde iniciar hasta cerrar, asociar a Excel en ejecución, como les explicaba, de la misma forma, tiene que estar abierto un Excel de la misma forma que una página web, y nosotros la asociamos en tal caso. Podemos leer en la hoja de cálculo para hacer la lectura de datos, obtener estos datos, obtener en qué es la celda activa. Dígase usted una celda de invento, la F212. Entonces nosotros activamos porque ahí sabemos que está un dato que necesitamos. Podemos guardar, de la misma forma que podemos leer, podemos escribir y podemos cerrar. Establecernos, igual que una celda, podemos establecer una hoja de cálculo activa. Podemos agregar hojas de cálculos. Y estas dos opciones, por experiencia, y ya les voy a mostrar aquí, son muy esenciales. Como dice su nombre, obtener la primera columna o fila libre. Entonces, de la misma forma, como les digo, PAD es tan intuitivo que ya nos brinda información de la misma. Por ejemplo, en este caso, recupera la primera columna o fila libre de la hoja de cálculo activa. Resulta útil para agregar datos nuevos a una hoja de cálculo que ya contiene datos. Y por último, para obtener el nombre de la columna. Esta es otra de las opciones que a mí me parecen muy interesantes, porque en tal caso que nosotros no sepamos qué columna es, pero sabemos el nombre. Entonces nosotros obtenemos el nombre de la columna, la guardamos en una variable y podríamos jugar con ella. Esto con respecto a las opciones, a las aplicaciones básicas. Con respecto a avanzadas, una de las que más utilizo es activar celda en hoja de cálculo. Por ejemplo, una hoja de cálculo que nos llega, no sabemos qué celda y la activamos. Podemos cambiar de nombre, eliminar hojas. Y PAD nos da un número de opciones que nosotros las realizamos en nuestro diario el vivir, hablando de Excel. Entonces son todas estas opciones que nos facilitan el trabajar con Excel para desarrollar los flujos de trabajo. Ok.
La mayoría de acciones que pueden observar aquí son sacadas de esta parte para realizar este juego de procesos con Excel. Como vamos a copiar desde, entonces en tal caso nosotros tenemos primero que iniciar un Excel. Como en las acciones previas que les mostré, todas nuestras acciones tienen parámetros. Así que dentro de los parámetros para iniciar Excel, nosotros podemos abrir un documento en blanco o abrir el documento siguiente. En este caso no podríamos abrir un documento en blanco porque lo que queremos hacer es copiar datos de un Excel a otro. Entonces, por eso lo que nosotros, en este caso se le dice, inicia Excel y abre el siguiente documento. Porque en tal caso, si le pongo un documento en blanco, va a abrir un documento en blanco y listo. Pero ¿qué pasa si yo le pongo a abrir el siguiente documento? Nosotros tenemos que decirle al robot qué documento abrir. Y nosotros, como les digo, es bien intuitivo, nos da la opción para escoger el elemento que vamos a abrir. El elemento que vamos a abrir es el siguiente. Son datos. Son estos datos de aquí. Tienen 5 columnas. Una columna de fechas, tenemos una columna de nombres, una columna de tiendas, una columna de ítems y una columna de valores. Está dentro de nuestro path, de nuestra ruta, como pueden observar aquí. Nosotros podemos hacer que la instancia esté visible. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros solo vamos a obtener y a leer los datos, no sería necesario que se abra el Excel. Así que Path lo que hace es abrir el Excel por debajo, obtener sus datos y cerrarlos. Con esto no está consumiendo muchos recursos. Como les estaba explicando, obtener la primera columna o fila libre de la hoja de cálculo de Excel es una de las opciones que más se usa y una de las más importantes. ¿Por qué motivo? Digamos que en tal caso, los datos no comiencen desde la columna A1 y estén desde la H14. Entonces, con esta opción nosotros le vamos a decir al robot que obtenga la primera columna o la primera fila libre. Entonces, hasta ahí es donde él va a trabajar. Y de igual forma nos muestra estas variables. Por ejemplo, cuando es la primera columna libre, es un valor numérico de la primera columna totalmente vacía. En tal caso, y con respecto a row, es la fila. Y aquí están los ejemplos. O sea, Pad tampoco no nos deja, ¿cómo es? Perdón, no nos deja solos. Exacto, es lo que me quería referir. No nos deja solos. Es muy intuitivo y tiene mucha información dentro de Pad para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestras acciones, que podemos desarrollar nuestro flujo de trabajo. Entonces, ya que nosotros obtuvimos nuestra primera columna con nuestras variables, en acción de leer en hoja de cálculo de Excel, vamos a escoger en primer lugar la instancia que se creó. La instancia que se creó fue Excel Instance. Vamos a recuperar valores de un rango de celdas. Es por el motivo que les decía que primero debemos obtener estas dos variables de la primera columna o fila libre para a partir de ahí jugar con ellas. Entonces, nosotros vamos a escoger la primera columna, o sea, desde dónde vamos a leer, desde la A1 o en tal caso la 1.1 y hasta dónde vamos a ir. Regresémonos a nuestro Excel. Entonces, va a partir desde la A1. Ya está obtenida esta variable que es la primera y la primera fila y la primera columna libre, menos 1. ¿Por qué menos 1? Fácil y sencillo, porque
en acción previa de escoger la última columna libre, la última fila libre, la obtiene como 30. Entonces, nosotros tenemos que explicarle al robot que tiene que llegar hasta el 29. Y de la misma forma, con respecto a columnas, ya llegó hasta la F y tenemos que decirle que escoja hasta la E. Entonces, por tal motivo es -1. Ok. Como pueden ver, es sencillo a este punto ir explicándole al robot. Son acciones de low code, de no code. Y, pues, y ya tenemos, en este caso, ya tenemos nuestros datos. De igual manera, estas se guardan en una variable con la que nosotros podemos trabajar. Y por último, vamos a cerrar la instancia. Como no, en ese archivo no vamos a hacer nada, solo obtuvimos los datos, no modificamos nada, así que no vamos a guardar el documento. Ok. Esto con respecto a la lectura de datos. Ahora, para la escritura de datos, de igual manera vamos a iniciar un Excel, pero como les explicaba, este es un nuevo archivo, así que va a ser un documento en blanco. Se guarda en una nueva instancia de Excel llamada 2. También nosotros podríamos llamarla aquí instancia de escritura e instancia de lectura. Esta es otra opción que establece el estado de ventana. Como pueden ver aquí, restaura, maximiza o minimiza una ventana específica. Nos da opciones dentro de los parámetros. La instancia que nosotros queremos utilizar, en este caso es la 2, la de escritura. ¿Y qué queremos que esté? Restaurada, maximizada o minimizada. En este caso yo le puse maximizada. De igual manera, nos permite, en este caso, escribir en la hoja de cálculo de Excel. ¿En dónde vamos a escribir? ¿Qué es lo que se va a escribir? ¿En dónde vamos a escribir? Por ejemplo, aquí podemos activar una celda o especificar una celda. Digamos, en tal caso que nosotros queramos una celda activada actualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Vamos a nuestras opciones y escogemos aquí. Activar celda en hoja de cálculo. Y de igual manera, escogemos la instancia. Y aquí también nos da otra opción, que podemos de forma absoluta, conociéndole la columna o fila, o de forma relativa. ¿En dónde está? Izquierda, derecha, por encima, por debajo, y el desplazamiento desde la celda activa. O sea, cabe recalcar que para hacer esto, debemos activar previamente una celda. Ok. Entonces, para este trabajo, lo que vamos a hacer es describir en una celda especificada. La celda especificada es la A1, columna 1, columna A y la fila 1. Y por último, vamos a guardar nuestro documento porque este es del nuevo y le vamos a dar como guardar. Aquí sí, de la misma manera tenemos no guardar el documento o guardar como el documento. Tenemos las opciones de extensión y le podemos dar una ruta. En este momento, para este taller le vamos a dejar como guardar documento. ¿Ok? Ya que tenemos nuestro flujo listo, vamos a darle a ejecutar a ver qué pasa. Tenemos nuestro libro 1. Esto es bueno, la mayoría debe conocer que por las licencias empresariales, en algunos casos aparece esta etiqueta de confidencialidad. Aquí le vamos a darle personal y listo. Vamos a revisar. Este es nuestro libro de datos, de donde salieron los datos. Y este es nuestro datos 1 que se creó. Entonces, como pueden ver, aquí yo le puse que guardar Excel en esta ruta con este nombre. Se va a guardar con este formato, el XLS. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Como pueden ver, aquí está la fecha, aquí está el nombre, tenemos la tienda, tenemos los ítems y tenemos
los valores. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El formato del archivo. Si nosotros queremos seguir a este flujo, seguirle aumentando cosas, seguirle aumentando acciones para que quede mejor nuestro archivo final, nosotros podemos seguir arrastrando acciones. Por ejemplo, podemos darle formatos, podemos escoger todo mediante acciones de teclado. Por ejemplo, si nosotros aquí vamos a enviar un teclado antes de que se guarde, tenemos las opciones de enviar claves a dónde, a la ventana de primer plano, al elemento Wii, al identificador, por ejemplo, el identificador que quiero que se haga en de instancia. ¿Qué queremos que haga? Por ejemplo, tenemos para las siguientes opciones, coma, punto, espacio, enter, todas las opciones que tenemos en nuestro teclado. Teclas de función, teclado numérico, teclas de fecha, los varios y los modificadores. Control izquierda, control derecha, Alt, Shift, mayúsculas, teclas de Windows. Entonces, con nosotros también podríamos jugar con el mismo. En los siguientes ejemplos, ya les mostraré qué podemos realizar con estas opciones. Ok. El siguiente que les voy a mostrar es un modificador de archivos. Aquí, como pueden ver, ya no son los 5 o 6 acciones. Ya son 73 acciones que nosotros vamos a realizar. Todas estas acciones fueron arrastradas, desplegadas, configuradas, parametrizadas en base a un flujo de trabajo. Vamos a analizar este flujo de trabajo para que vean lo que se puede hacer con PAP. Así que para este ejercicio vamos a obtener archivos de esta siguiente carpeta. De la carpeta descargados. Entonces aquí tenemos este archivito de aquí. Permítame solo un momentito. Ok, ya. Listo. Entonces, de esa carpeta nosotros vamos a obtener todos los archivos que coincidan. En este caso, no le he puesto un filtro de archivo. O sea, en tal caso va a escoger todos los archivos que estén ahí. Dígase de Word, de Excel, en tal caso. En este caso, yo solo voy a subir archivos de Excel. Sí. A ver, perdón. Sí, aquí creo que teníamos una pregunta, ¿o no? Listo, mil disculpas. Ok. Para este trabajo lo que vamos a hacer es la modificación de unos archivos. Iniciamos de Excel con los archivos que se obtuvo en primer lugar desde esta carpeta. Iniciamos un bucle for each
de nuestras acciones de bucles. Así que por cada ítem que está dentro de nuestra variable, va a realizar todos estos pasos. Todos estos pasos. Así que va a iniciar el Excel, va a obtener la primera fila, la primera columna o fila libre y las va a guardar en estas variables. Con respecto a esas variables, va a leer la hoja de cálculo desde la columna 1, desde la A5, la columna 1, fila 5. Va a agregar una nueva hoja de cálculo. Como les decía, son otras de las acciones que tiene el pad para Excel. Nosotros la renombramos, la llamamos hoja 2. Y aquí podemos ponerla como primera hoja de cálculo o como última. En este caso va a ser la última. Establecemos la hoja de cálculo activa. Entonces, como la acción anterior la pusimos como última, entonces sería la 2, porque existen las dos hojas dentro de nuestro archivo. De igual manera, activamos en esta hoja de cálculo que fue previamente activada la columna A1. Y procedemos a escribir todos los datos que se guardaron, valga la redundancia, en la variable datos, dentro de nuestra instancia Excel mod, que le dábamos así en iniciar. Para esta modificación de archivos, se procedió a eliminar columnas de las hojas de cálculos. Aquí hay que tomar mucho en cuenta que si eliminamos la E, la siguiente no va a ser la siguiente columna a eliminar no va a ser la F, sino va a seguir siendo la E, la E, la E. Por eso que se la repitió en esta 3 veces hasta eliminar el contenido que queríamos eliminar en este caso. De igual manera la F, la G, la H. Todas estas opciones, todas estas columnas fueron eliminadas. Pero como les vengo diciendo, hay que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer. Es por eso que es una buena práctica primero en hoja o en una aplicación ya tener definido el flujo que vamos a realizar. Ya que hemos eliminado nuestras columnas, vamos a volver a obtener la primera columna o fila libre. Porque a diferencia del anterior, hay que recordar que para este caso se eliminaron columnas. O sea, ya no es lo mismo de antes. Con las variables generadas en esta acción, vamos a leer los datos. Ya que tenemos nuestros datos guardados en esta variable datos orden, establecemos la hoja de cálculo activa. ¿Por qué motivo? Es porque nosotros vamos a hacer un paso entre hojas. Así que la hoja 2 vamos a desactivarla y en este caso vamos a activar la hoja 1, que es con índice 1. Asimismo, vamos a leer los datos en esa hoja activa de todos esos datos. ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que se explicó antes? Que en este caso vamos a leer datos de un rango de celdas. Por ejemplo, aquí vamos a leer lo que es desde la A1 hasta la E1. Se va a leer ese rango y se va a guardar en esta variable que la he llamado encabezado. De igual manera con el resto de lecturas. Este es encabezado 2 y la última es encabezado 4. Ya cuando procedamos a la ejecución se van a dar cuenta. Después que hemos leído nuestros datos, vamos a agregar una nueva hoja de cálculo llamada orden de compra. Y seguimos con el mismo proceso. Activamos la celda, escribimos los datos guardados del valor encabezado en esa columna. Y eso por cada una de ellas. Activamos y escribimos. Activamos y escribimos. Activamos y escribimos cada una de las variables que hemos leído previamente. Ya que tenemos nuestros encabezados, procedemos a activar la celda libre en tal caso. ¿Por qué? En la columna
A4 ya se escribió este valor. Así que la siguiente que tenemos que activar es la A5, que es la vacía, en la que nosotros vamos a escribir todos los datos que guardamos en nuestra variable datos de orden. Volvemos a activar nuestra celda y esto, como yo les decía, nosotros podemos enviar combinaciones de teclas con esta opción, con enviar teclas. Entonces nosotros aquí podemos parametrizar combinaciones de teclas. Por ejemplo, aquí parametricé Ctrl+Shift+Pen, que es para escoger todos los datos dentro de una hoja de Excel. Nosotros aplastamos así, nosotros dentro de Excel hacemos Ctrl+Shift+V y nos escoge todos los datos de esa. Control-T. Control-T para darle formato de tabla. Parametrizamos una combinación de teclas. Y por último, Ctrl+Shift+L para darle la parte de filtros. Esta combinación de teclas se las hicieron como enviar texto como teclas de hardware. O sea que este texto se convirtió a hardware, Ctrl+Shift+L. Entonces, el robot sabe que tiene que aplastar Ctrl+Shift+L. Y lo mismo con el resto de opciones. Ya que hemos realizado estas acciones, las siguientes opciones ya son más de escritura y lectura. De igual manera, nosotros al momento de llegar a este punto, guardamos nuestro archivo y volvemos a iniciar otro. Ya que tenemos escritos nuestros datos que se guardaron en la orden modificada, pasamos a realizar nuestras acciones con teclas. Ctrl+Shift+N, Ctrl+T, y etcétera, etcétera, etcétera. Guardamos nuestro Excel y por último nosotros movemos de esos archivos de una carpeta por procesar, de una carpeta llamada descargados a procesar. Otra de las opciones que nosotros podemos realizar es que podemos obtener la fecha y hora actual. ¿Para qué nos sirve esto? Para que al momento que nosotros creamos un nuevo archivo, renombrarlo con la fecha en la que fue modificado. Entonces, en este caso, esta acción captura la fecha actual, se guarda en esta variable, y esta variable con la opción convertir fecha a texto, pasamos nuestra variable, utilizamos el formato, tenemos un estándar o personalizado. Si es personalizado, podemos ver si le mandamos como variable. En este caso se utilizó un formato estándar y nos devuelve una variable. Entonces, ¿qué es con la variable que nosotros vamos a jugar? Para esa variable también, dentro de formatted datetime, vamos a reemplazar el slash con un guión. Y lo vamos a guardar en una variable llamada replacedF o fecha reemplazada. Y por ende, todos los archivos que estén dentro de esta carpeta se van a cambiar con estas variables. Estas son las acciones que se realizaron para modificar un archivo. Vamos a bajarle un poquito el tiempo de retardo de ejecución para que vayan revisando. Y bueno, veamos qué pasa, qué sucede con este proceso. ¿Ok? Ese es el archivo que acabaron de ver, es el archivo original. Aquí está haciendo la modificación, eliminando las columnas. Hizo el cambio de hoja, agregó una nueva hoja.
Ok. De buena o mala forma, qué bueno que me haya salido que estos errores. ¿Por qué? Otra de las opciones que se presentan dentro de PAD es que al momento que existe un error, este se detiene y nos muestra el error. Nos muestra en dónde se creó, en el main, en qué acción se creó y qué error es el que se produjo. En este caso nos dice que ya existe una hoja de cálculo con el nombre llamado orden compra. Entonces, como pueden ver, aquí ya existe este. Entonces, por tal razón, por tal motivo, por aquí no debió haber hecho esa eliminación. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo acá y le cierro? Ok, veamos cómo nos va ahí. Ok, ya eliminó la hoja. Entonces, aquí es lo que me pide la etiqueta confidencialidad. Va a abrir de nuevo la nueva hoja. Va a escribir los datos que les tenía guardados en una variable. Esos son los pasos que realiza para modificar este archivo. De igual manera, como pueden ver, se ejecutó de forma correcta y vamos a revisar. Este es el archivo original de la carpeta descargados y este es el archivo final en la carpeta por procesar. Como pueden ver, esta es la orden modificada, ya con sus totales y con la fecha y con la fecha y hora de su creación. En este caso es 4:35, 4:36 del 15/09/2022. Esta es otra de las opciones, de las ventajas que tiene PAD, crear un flujo de procesos para modificación de archivos, escritura, lectura de archivos y mover archivos entre carpetas. Y en este caso, mover archivos y cambiar su nombre, en este caso, agregándoles fecha y hora. Esto con respecto a este ejercicio. Ahora, vamos a ver este pequeño flujo que viéndole aquí va a resolver sus dudas acerca de la pregunta que me realizaron al inicio acerca de las credenciales. Aquí está. Como pueden observar, aquí tengo mi usuario con una credencial expuesta, se puede decir. Entonces, si yo vengo aquí y la marco como confidencial, se cambiaría. O en tal caso, yo solo lo activaría. ¿Qué es lo que hace este flujo? Este flujo lo que hace es ingresar a la página del SRI con usuario y contraseña y descargar los PDFs dentro de la misma. Entonces, vamos analizándola un poco. En primer lugar, dentro de la página del SRI, para nosotros hacer la descarga de documentos, de documentos, en este caso, financieros, nos pide que nosotros elijamos lo que es las fechas de desde hasta. Entonces, por eso es lo que aquí se ha establecido
En primer lugar, obtener la fecha y hora actual. Para ponerles en contexto, esto se realiza cada fin de mes. Entonces, ¿qué pasaría? Hoy estamos en septiembre, pero yo quiero sacarlo de agosto. Entonces, a nuestra variable currentDateTime, esta variable que obtiene la fecha y hora actual, tenemos la posibilidad de aplicar operaciones con variables, suma, restas. Entonces, aquí lo que le decimos es que reste el mes, el currentDateTime mes, porque aquí nos da, son las variables que nos devuelven, las subvariables que yo les llamo. Entonces, una de ellas es el mes. Nosotros restamos de este mes -1 y guardamos esta en una variable mes. De igual manera, con el año la guardamos en un año e iniciamos un nuevo Chrome. Para iniciar nuevo Chrome, como les expliqué, aquí nosotros colocamos la URL o en tal caso nosotros podríamos pasarla como una variable. Tenemos una opción de presionar en la página web para iniciar sesión. Utilizamos la opción de esperar al contenido. O sea, esperamos que primero esta página de aquí, esta página del SRI, se muestre. Si no se muestra, el flujo va a estar en pausa. Al momento que se muestra, iniciamos a la siguiente acción. Si la página web contiene, marque el comienzo de un bloque condicional de acciones en función de si existe un fragmento de texto o un elemento específico. Parametrizamos nuestra acción de la instancia browser, que es la que iniciamos. En este caso, podemos elegir si contiene o no contiene, contiene texto o no contiene texto. En este caso, si contiene este elemento, el elemento de ingreso de credenciales. Rellenamos los campos de textos con nuestras variables y presionamos el botón ingresar. Ok. De igual manera, cuando ya está adentro, elegimos esta opción. Si la página web contiene, ¿qué hace esta acción? Esta acción hace que dentro de la página del SRI, al momento que el usuario ingresa, le aparece un mensaje. Entonces, nosotros a ese mensaje lo capturamos. Como pueden ver aquí, lo capturamos para que se desplace el mouse a ese elemento. Entonces, nosotros le decimos al robot, desplázate sobre este elemento. Obtenemos la posición del mouse. ¿Por qué? Por ejemplo, si en esta sección que les estoy mostrando, está el mensaje, yo quiero, entonces el mouse se va a desplazar aquí. Pero el mouse va a estar debajo, encima de esa imagen. Entonces, pero ¿yo qué quiero? Yo quiero desaparecerla esa imagen. Entonces, si el mouse está aquí, yo capturo la posición del mouse y comienzo a jugar con las posiciones. Entonces, por ejemplo, si ya yo tengo las posiciones, yo le dije que de la posición X me reste 450 y de la posición Y la va a mover a la más 250. Si nos imaginamos un plano cartesiano. Eso es lo que hacemos en esta parte. Si en caso, por eso, si la página web contiene, si en caso existiría ese mensaje. Si no existe, el robot va a saltar a la siguiente acción. Estos son bucles condicionales de if. Ok. Al momento que ya salte esa parte, va a seguir marcando las opciones. Por ejemplo, va a presionar un botón, va a rellenar un campo de texto. Aquí tenemos de esperas. Asimismo, tenemos una opción si la imagen, por ejemplo, si esta imagen. Entonces, como les decía, aquí tengo guardadas mis imágenes. Entonces, si esta imagen aparece,
va a dar clic sobre esa imagen. Entonces nosotros asimismo parametrizamos que dé ese clic. Ok. Creo que en ese momento, lo que les he explicado, se podría decir que aquí ya está, en este ejercicio está mezclado todo lo que hemos visto, pero como dicen, es ver para creer. Así que mandémosle ejecutar y veamos qué pasa. Como pueden observar, ingresó los datos. Como no está el mensaje que yo les decía, saltó esa opción, se fue a comprobantes. Esos son las variables que yo les explicaba. Y comienza a realizar la descarga de todos los comprobantes recibidos. Todos los comprobantes recibidos, comienza a descargarlos. Por cada uno de ellos. Ok, como pueden ver, son algunas variables. Está controlada las páginas. Al momento que llegue al final, si ubica esta opción, como les dije, se puede utilizar como imagen. Va a saltar a la siguiente y esto está parametrizado hasta que llegue al final. Esto sí toma un poquito de tiempo según cuántas opciones exista. Otra de las ventajas es que también puede trabajar por debajo porque ya está parametrizado todito. Entonces, por ejemplo, aquí está dentro de este bucle. Eso es un bucle for que va desde hasta. Entonces, nosotros tenemos que parametrizar ese desde y hasta. Yo le veo esto como que eh, eh, algo de programación básica, se podría decir. Bucles repetitivos, condicionales, variables. Entonces, la mayoría de nosotros crecimos con un poco de programación, entonces tenemos esa facilidad de crear estos flujos basándonos a esta programación. Entonces, pueden ver cómo el flujo se está desarrollando, está dentro de este bucle. Mientras no termine el bucle, va a seguir con su descarga. Por ejemplo, se descargó el 18, por lo que vi, está en el 19, y esto va a seguir hasta que termine. Ok. ¿Qué más se hizo aquí? Aquí se le cambió el nombre. Por ejemplo, si vamos acá a nuestra carpeta, entonces estos son los archivos descargados. Todos estos son los archivos. Así es como descarga, como comprobante de retención, y se ha programado las acciones para que cambie su nombre y traiga ¿qué? El número de documento y el nombre. Y eso por cada uno de ellos. Ahora, los que no estuvieron en la clase anterior, revisamos ahí ahí fue lo que revisamos, la extracción de datos desde los PDFs. Entonces, los que estuvieron la semana pasada, se pudieron dar cuenta de que de aquí salen los PDFs que van a ser extraídos gracias el IA Builder, gracias al modelo de inteligencia artificial que les demostré la semana pasada. De mi parte, eso sería todo. Hemos analizado desde extracción de datos, modificación de archivos, manejo de archivos, manejo de carpetas, manejo de variables, manejo de condicionales, manejo de bucles, extracción de datos, extracción de archivos desde páginas, como pudieron observar con el último ejemplo. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, bienvenida sea. Y de mi parte, muchas gracias por su atención. Espero que el conocimiento que les he dado este día lo apliquen y les sirva para su diario. Muchas gracias.
Bueno, como comentaba Stalin, ha sido un gusto pues para nosotros tenerlos por acá. Igual es un gusto y les invitamos y les hacemos llegar la cordial invitación para que nos sigan acompañando en las 2 sesiones siguientes, que van a ser los 2 siguientes jueves de este mes, en los que seguiremos tratando temas sobre Power Platform. Eh, para los que tengan dudas o los que tengan alguna solicitud de más información, pueden dejar su correo electrónico. Si ya lo dejaron, pues nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para hacerles llegar las estimaciones o recurrir a la respuesta a sus preguntas. Ha sido un gusto. Ahora mismo les vamos a hacer llegar una encuesta. Recuerden que por el participar en este curso, también ustedes van a tener la oportunidad, si participan en las 4 sesiones y llenan la encuesta, van a poder ser partícipes del sorteo de un PL900. Es un examen de certificación de Power Platform Fundamentals. Entonces, no sé si Sarita quieres decir algo más. Sí, muchas gracias, Sebas. ¿Qué tal? Les acabo de compartir el link para que puedan ingresar a nuestra encuesta. Esperamos, por favor, que nos ayuden respondiendo la misma. Y como siempre, igual que les han dicho mis compañeros, muchas gracias por participar de esta segunda sesión de nuestro taller de Power Platform. Descubre todo el poder de Power Platform con Power Automate RPA. Muchas gracias. Esperamos contar con sus respuestas en nuestra encuesta. Que tengan un excelente día. Sarita, antes de terminar, en el chat me indican que el formulario está cerrado. Permítanme un segundo. Ahora mismo lo reviso. Sí, esperemos un momentito mientras Sarita abre el formulario. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, de parte de José Carvajal, si me ayudan, por favor. Claro, en este momento le activamos el micrófono. Gracias, Sebas. Listo, José, puedes activar tu micrófono para realizar la pregunta. Claro, quería, bueno, buenas tardes con todos. Gracias, Stalin, por toda la información brindada. Quisiera saber si hay una forma de vincular Power Desktop con Power Automate en En cloud. cloud. Sí. Ajá, y la otra es, bueno, se dio la explicación un poco en el chat, pero me quedó algo así como que si existe algún tipo de trigger que inicie el Power Desktop. Y también la otra es, ¿tú qué nos recomiendas? Porque si el Automate va a tener una licencia, entonces sería como que licencia por computadora, ¿cierto? Entonces, sería como en una computadora que tenga enlaces a toda plataforma que se quiera hacer el RPA o hacer el RPA en cada uno de los usuarios. Ok. Gracias, José, por tu pregunta y gracias por tus palabras. Qué gusto que te haya gustado este pequeño taller. Ok. Bueno, tu primera pregunta fue si se pueden unir tanto cloud como desktop. Sí, y esa es una de las ventajas, porque tú desde cloud, ahí te respondo la segunda, desde cloud tú puedes mandar los triggers. Tú puedes mandar los triggers y dentro del flujo, permíteme, como siempre he dicho, es mejor viendo que hablando. Regálame un momentito nomás. Abro lo de Power Platform. Bueno, entonces, como te iba diciendo, tú puedes crear tu flujo dentro de Power Automate Cloud y hay una opción en donde, una acción en cloud en donde tú llamas a este flujo de escritorio. Entonces, en tal caso, como vi ahí que Sarita decía, uno de los triggers es, te llega un correo.
te llegue un correo con esa información. Sí, no se ve nada porque no comparto la pantalla, perdón. Sí, entonces, por ejemplo, vamos con cualquiera de ellos. Ok, digamos en tal caso que nosotros tenemos nuestro flujo y queremos mandar a correr el desktop. Entonces, nosotros aquí vamos a poner, de acuerdo, si salía así. Démosle un ratito que, aquí está, desktop flows, justo aquí está. Entonces aquí dice, ejecutar un flujo creado con Power Automate para escritorio. Entonces, nosotros escogemos este y esperamos que Power Automate nos muestre los flujos y el modo de ejecución. Bueno, en este caso es por lo que nosotros primero tienes que loguearte, porque como expliqué la semana pasada, todo esto, tanto Cloud como Desktop, trabaja bajo una cuenta con licencia, porque como viste, este también es un conector premium. Entonces aquí nosotros podemos hacer el modo de ejecución atendido o desatendido. Entonces, como ves, para responder tus dos preguntas, sí es posible unir Cloud con Desktop y sí es con los triggers. Con los triggers con respecto a Desktop, también hay cómo crearlos. Por ejemplo, cuando cargamos un archivo, por ejemplo, el archivo que yo les dice del SRI, por ejemplo. Si yo vengo en la carpeta descargados y cargo este archivo, cargo un archivo PDF, este es nuestro trigger para el de escritorio. Entonces, sí, en tal caso, para tus dos primeras preguntas, sí es posible unir los dos y sí es posible utilizar un trigger para no estar dando ejecución. Ahora sí, con respecto a tu tercera pregunta de licencias, Sarita, si me ayudas con respecto a las licencias, ¿cómo funcionan? Sí, Sarita, si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, les haré llegar por correo la información de las licencias. Contamos con 2 licencias para estos procesos, RPA atendido y desatendido. Cabe indicar que la licencia de RPA atendido es la licencia base y la desatendida es un add-on que se complementa con la primera licencia y pues dependiendo de si necesitamos hacer los procesos automáticos sin intervención humana, tendríamos que adquirir las 2 licencias, la atendida, que es la licencia base, y el add-on de la desatendida. Y yo les hago llegar por correo esta información. Sí, por favor, para las personas que tengan más dudas, nos dejan su información en el chat, su correo, y de parte de nosotros les daremos llegar toda la información. Eso sería todo. Nuevamente les agradezco por asistir, les agradezco su atención. Espero que haya cumplido sus expectativas. Recordemos que existen 2 talleres más. La próxima semana, si mal no recuerdo, es BI y la última con apps. No se los pierdan, van a estar muy buenas, van a estar mejores que esta. Y eso, no se pierdan eso, sigan con nosotros y muchas gracias a Sebas y a Sarita. Y por mí, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Con el tema del formulario, en unos minutitos les haremos llegar por el chat de esta reunión que quedará en su Teams. Entonces, pueden desconectarse, pero les solicitamos muy, muy cordialmente que pues puedan llenar el formulario justamente para ser partícipes del examen. Entonces, Sí, ya justamente está activo ahora. Pueden probar, por favor. Disculpen las demoras, tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas, pero ya está activo, ya podemos ingresar. Gracias. Veo que ya están entrando las respuestas. Muchísimas gracias a todos quienes están participando de responder nuestro formulario de calificarnos. Para nosotros como empresa es muy importante conocer su opinión sobre estas charlas que estamos dictando. Siempre buscamos
opciones para ir mejorando y poder llegar con ustedes siempre con contenido útil para cada una de sus actividades. Gracias por compartir con nosotros. Somos Grupo 360 y estamos muy agradecidos porque hayan participado de esta sesión. Que tengan un excelente día.